Conferencia, a todos por su atención. Estoy segura de que nadie se estaba durmiendo, estábamos todos muy atentos. Vamos a seguir con nuestro punto en la agenda. El siguiente es el panel titulado Desafíos en proyectos de hidrógeno verde a gran escala y reúne a desarrolladores de proyectos de hidrógeno verde de la región con el fin de que nos den ellos esa mirada tras bambalinas a la experiencia de levantar estos proyectos. Vamos a invitar a este escenario a nuestros panelistas. Iniciamos con Daniel Ávila, de Desarrollo de Negocios y Proyectos de International Hydrogen y Power2X de Enertrack. El señor Daniel es un experto en hidrógeno verde y tecnologías Power2X con una sólida trayectoria en la adquisición de financiación para proyectos. Cuenta con una maestría en gestión ambiental y de recursos enfocada en energías renovables de la Universidad Técnica de Brandeburgo, Alemania, y una licenciatura en ingeniería ambiental de la Universidad El Bosque en Colombia. En su rol actual como desarrollador de negocios para América Latina, especialmente en Colombia, Daniel se encarga de diseñar, evaluar y proponer proyectos de hidrógeno analizando aspectos técnicos, económicos y financieros, entre otros. Bienvenido, Daniel. Invitamos también a este escenario a Carolina Obando, directora nacional para Colombia de Viridi Renewable Energies. La señora Carolina es ingeniera química con estudios complementarios en matemáticas aplicadas y maestrías en gestión ambiental y en gestión sostenible de la energía. Se ha desempeñado en la academia como investigadora de la Universidad de los Andes en temas de sostenibilidad urbana y regional, en el sector público como profesional especializado en la Unidad de Planeación Minero-Energética. También es asesora de la Dirección General de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en temas de energía eléctrica y combustibles líquidos, y en el sector privado como coordinadora regulatoria en la Asociación de Energías Renovables SER Colombia y como directora de desarrollo de negocio para Colombia en Atlántica Sustainable Infrastructure. Actualmente es Country Manager para Colombia de Viridi, empresa desarrolladora de proyectos de energías renovables e hidrógeno. Le damos la bienvenida también a Rosana Gaet, directora internacional de hidrógeno verde de AES Andes. La señora Rosana es ingeniera y magíster y MBA. Lleva más de 15 años trabajando en la industria energética, en empresas privadas y gobiernos, y además ha sido una de las principales promotoras del hidrógeno en Latinoamérica. También en el mundo docente. Hoy en día es directora global de hidrógeno verde para AES Internacional, en donde lidera el trabajo y desarrolla proyectos e iniciativas en las cuales Colombia es uno de los principales mercados. Con ellos también estará Dolf Guilene, líder de hidrógeno en el Banco Mundial. El señor Dolf es jefe de hidrógeno y economista superior de energía en el programa de asistencia para la gestión del sector energético del Banco Mundial. Gestiona el programa de hidrógeno para el desarrollo, dirige la ventana verde del hidrógeno y contribuye a la financiación de proyectos de hidrógeno en una serie de países, entre ellos India y Namibia también. Dolf es director de la Universidad Tecnológica de Delft en modelización de sistemas energéticos y materiales. Estudió ingeniería química y ciencias ambientales. Finalmente, invitamos al escenario a la al moderador de este panel, Gonzalo Vargas, gerente de promoción de inversión europea de ProColombia. El señor Vargas se vinculó a ProColombia en el año 2010 y actualmente ocupa la gerencia de inversión europea. Previo a su llegada a ProColombia, trabajó en IG Markets en Londres, Reino Unido, como Investment Analyst Officer. Es profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta igualmente con un posgrado en negociación de la Universidad de los Andes. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este panel de desafíos en proyectos de hidrógeno verde a gran escala. Y creo que esto me remonta hace unos 8
10 años aproximadamente, cuando empezamos a hablar precisamente de cuáles eran los desafíos que teníamos en términos de energías renovables en el país, en la región. En ese sentido, cuando yo llevaba, también ya estaba en ProColombia afortunadamente, cuando llevábamos en ese proceso decíamos cuáles son esos retos. Y cuando empezamos a ver los retos que tenemos en este momento en el hidrógeno, veo que muchos retos son muy parecidos. También tenemos retos que no son muy parecidos, que digamos. Entonces, sobre eso, y agradeciendo obviamente a la organización por la invitación a este panel y tener estos panelistas de lujo que tenemos el día de hoy, quiero empezar con una pregunta y es, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos y logísticos al implementar proyectos de hidrógeno verde a gran escala? ¿Y qué enfoques innovadores están siendo explorados para superarlo de manera efectiva? Pero estos, al final también, ¿cómo se ven sujetos a las problemáticas locales en cada uno de los países y cuáles son esas problemáticas también que pueden afectar a estos proyectos a nivel global? Entonces, es una pregunta un poquito extensa, pero no sé si comenzamos contigo, Daniel, que estás… Gracias, Gonzalo. Muy buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo quisiera empezar de pronto hablando un poco de lo que es la definición de gran escala, ¿no? Hablamos de proyectos de gran escala, pero lo que era gran escala hace 5 años ya no lo es hoy, ¿no? Y no sabemos si las capacidades instaladas que estamos hablando hoy sí van a ser gran escala en unos 5 años, ¿no? Entonces, por dar referencias, por ejemplo, el Innovation Fund habla de que gran escala es proyectos de electrólisis de capacidad instalada de más de 100 megawatts, ¿no? Pero por darles un ejemplo, en Enertrack tenemos una pipeline bastante intensa de proyectos y nuestro proyecto más grande estamos hablando de capacidades instaladas de 5 o 6 gigavatios para la producción de amoníaco verde, ¿no? Entonces quería dar un poquito ese orden de magnitud empezando por ahí y bueno, nosotros desde el desarrollo de proyectos de Enertrack hemos identificado unos desafíos, les traigo hoy 2 técnicos, uno logístico y quería hablar por ejemplo justamente de la escala de los electrolizadores. Si bien esta tecnología no es una tecnología nueva, pues la escala a la que estamos requiriendo los electrolizadores sí que lo es. 500 megawatts, 1 gigawatt, electrolizadores de 2 gigawatts, pues esto acarrea unos subdesafíos, ¿no? Por ejemplo, modulación, temperatura y las membranas que tienen una vida útil, ¿no? Y a eso le podemos agregar una capa de complejidad que es la intermitencia de las renovables, ¿no? Esto tiene potencialmente 2 efectos. Uno, que puede afectar nuevamente la modulación de los electrolizadores y acortar, por ejemplo, la vida de las membranas. Es un desafío técnico bien importante. Y la otra vía es que para generar un Power to X, digamos un Haber-Bosch, un Fischer-Tropsch, tienen unos requerimientos de flujo de hidrógeno constante, ¿no? Entonces tenemos unas renovables intermitentes, unos requerimientos constantes. Nosotros en Enertrack estamos sorteando este tipo de desafíos a través de la experiencia. Tenemos un electrolizador desde 2011 y hemos venido recopilando mucha información. Por cierto, en 2011 era un electrolizador a escala de 500 kilowatts, ¿no? Hace un tiempo ya. Entonces, hemos venido recopilando a través de ese electrolizador, diseñamos plantas híbridas, ¿no? Y entonces buscamos la mejor combinación solar, viento para pues, poder taclear este tipo de desafíos respecto a la intermitencia y también recopilar datos respecto a los perfiles energéticos que un electrolizador puede llegar a necesitar, ¿no? Eso por una parte. Y por otra les traigo un enfoque interesante, innovador de nuestro proyecto Hyphen en Namibia, por cierto, que les nombraba el proyecto grande, y es el codesarrollo de infraestructura de uso común. Entonces, ya los colegas justamente de inicio nos contaban en marzo de este año en Bogotá la importancia de tener una infraestructura a la cual todos los desarrolladores podamos tener acceso, y eso tiene 2 ventajas principales. La primera es que si tenemos una infraestructura de transporte de hidrógeno, pues entonces todos los desarrolladores de proyecto podemos acceder y esta infraestructura como tal puede fungir como almacenamiento, ¿no? Entonces tienes unos anillos que te permiten almacenar el hidrógeno y garantizar, por ejemplo, para un Haber-Bosch, un Fischer-Tropsch, el flujo que es requerido. Y asimismo este tipo de infraestructura te permite instalar temas como baterías de gran alcance, supercapacitores que te van a garantizar perfiles energéticos, digamos, sí, que te permitan tener, pues, lidiar con el tema de la intermitencia. Y muy rápidamente el último desafío, que es más de carácter logístico, es el llamado Project on Project Risk, ¿no? El riesgo de proyecto en proyecto,
y es básicamente que tú como desarrollador tienes todo tu checklist, ¿no? Sacaste adelante tu Final Investment Decision, tienes ya el proyecto ready to build, pero resulta que si tienes un proyecto que tiene unas renovables, un electrolizador donde vas a inyectar hidrógeno a la red, entonces pues dependes de otro desarrollador, ¿no? Que es quien está haciendo, por ejemplo, las tuberías. Esto nos ha pasado, por ejemplo, en Alemania, donde teníamos un corredor de electrolizadores, teníamos básicamente todo listo y un día nos llegó un correo diciendo: estimado desarrollador ENERTRAG, tenemos un par de cuartales de delay, ¿no? Para el arranque de la pipeline. Entonces, ¿cómo lidiamos nosotros con esto? Cláusulas contractuales, temas de contingencia, por ejemplo, y ahorita mismo estamos buscando, teníamos un plan B donde relocalizar los electrolizadores en caso de que, digamos, de que no se cumpla, de que haya ese project non-project risk. Entonces, muy rápidamente, electrolizadores a escala, intermitencia de las renovables y project on-project risk son los, digamos, los primeros desafíos que quisiera nombrar el día de hoy. Súper, Daniel, muchas gracias. Y ahorita que mencionabas ese electrolizador o ese facility que ustedes tienen en Alemania, hace unos años tuve la oportunidad de visitarlo y también conocer de detalle la importancia de estar al día en temas tecnológicos y de capacidades. Hablar de más de 100 megas, pues hablar de 6 gigas es otra dimensión absolutamente distinta. Y creo que eso nos lleva a todos los que estamos acá en pensar también en grande. No pensar, ya hemos pensado muchos en pilotos, vamos a pensar en grande. Creo que esa es una gran invitación que nos haces el día de hoy. Y seguimos contigo, Karina. Cuéntanos un poco qué piensas sobre esta pregunta. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Muchas gracias a mis compañeros de panel. Les contamos pues primero a todos que Virid tenemos en Virid un proyecto de hidrógeno que estamos desarrollando en Colombia, aparte pues de los proyectos de energías solares, nuestro proyecto Aquaipai Chai, que es un proyecto que está ubicado, pues que tenemos conceptualizado para que esté ubicado en La Uribia. No es tan de gran escala como los proyectos que nos acabas de contar, es un proyecto de 1 giga. Pero creo que para Colombia, por las magnitudes que tenemos hoy, sí es un proyecto en gran escala, digo, comparado al proyecto pues, de Daniel. Digamos que nosotros, como somos desarrolladores de proyectos, podemos separar estos retos y estos desafíos en dos. Una parte es como tal, pues, o una componente, pues, es los retos técnicos como tal que trae el hidrógeno, ¿cierto? Ya sabemos todos aquí pues, que el hidrógeno pues, es un gas muy liviano, poco denso, tiene pues, unas características físico-químicas que hacen que su transporte, almacenamiento y demás no sea tan sencillo, y por eso nuestro proyecto lo que va a hacer al final es, o se va a enfocar al final es la obtención de metanol, que es un producto pues, que digamos tiene unas ventajas logísticas mucho mayores. Entonces, bueno, allí solamente como para ponerle unas cifras a lo que acabo de decir, hemos encontrado que transportar 100 toneladas de gas de hidrógeno comprimido puede costarnos alrededor de 200 millones de euros, pues es un montón de dinero, y almacenar 1.4 toneladas de este mismo hidrógeno nos cuesta $600.000. Entonces, en ese caso, para nosotros que tenemos como objetivo sacar el metalor de Colombia, exportarlo a Alemania pues para que lo utilicen como combustible en barcazas, aviación, en el sector industrial, en refinería, pues es mucho mejor tener el producto pues, como metanol que el hidrógeno. Entonces, esa es una primera parte pues, del reto como tal del hidrógeno por sus características. Luego están los retos logísticos, que creo que ya los acabo de mencionar, y por eso pues se busca llegar a subproductos o a productos después del hidrógeno como el amoníaco y el metanol. Y la otra parte de retos que también digamos son técnicos y también logísticos tienen que ver como tal con el desarrollo de los proyectos, que creo que aquí todos los que estamos en este escenario estamos muy familiarizados con esos retos, en el sentido en que, como decías, Gonzalo, llevamos años desarrollando las renovables y prácticamente los retos que nos vamos a encontrar en el hidrógeno son iguales a los que nos encontramos en las renovables, solamente que con más magnitud, ¿no? Porque aquí hablamos de terrenos de, no sé, 1 millón de hectáreas versus, no sé, las 200 hectáreas que tenemos contempladas para las renovables. Entonces ahí tenemos retos en cuanto a consecución de tierras, que las tierras sean aptas para colocar los parques solares y eólicos. Por supuesto, los retos que todos ya conocemos a nivel comunitario en las zonas con mayores recursos acá en el país, pues la Guajira ya sabemos todos la complicación que tenemos allí. Y esto creo que también es un tema muy importante en el país, que tiene que ver que, de nuevo, lo vivimos hoy en día, no tengo claro si lo vamos a lograr resolver de aquí a que los proyectos entren en operación,
que tiene que ver pues con toda la adecuación de vías y puertos, que de nuevo son retos logísticos desde la perspectiva del desarrollo, que traen pues sus propias complicaciones inherentes, pero que de alguna forma deberíamos desde las renovables empezar a ver cómo los atendemos para de alguna forma facilitarle el camino a los proyectos de hidrógeno en el país. Súper, Carolina. De hecho, lo último que mencionas en temas de logística en puertos y vías es muy importante. Una de las grandes apuestas del Gobierno Nacional en temas del Plan Maestro Intermodal que tenemos en infraestructura en el país. Obviamente hay que seguir trabajando y estamos trabajando desde el Gobierno precisamente para generar más y más habilitantes en ese sentido. Pero creo que eso es uno de los puntos claves y estratégicos desde el punto de vista logístico, el cual comparto contigo definitivamente. Sí, ahora de pronto también es importante pues contarles un poco que este tipo de proyectos, como también muchos saben, tienen varias componentes de proceso incorporadas. Entonces tenemos la generación eólica solar. Aparte de eso, pues en el caso de nuestro proyecto, por querer llevar el hidrógeno a hacer metanol, entonces incorporamos una planta desalinizadora, pues tenemos lo competente al electrolizador. Aparte de eso tenemos una planta de generación de biomasa. Entonces cada una de esas componentes del proceso pues va a traer también sus propios inconvenientes, digamos, desde lo técnico, en la componente pues industrial de lo que pues, va a significar para manejo con comunidades, generación de empleo y demás. Totalmente de acuerdo. Bueno, Rosana, cuéntanos desde AES cómo ves esa experiencia. Bueno, gracias por la invitación. Para los que no conocen AES, AES es una compañía de muchos años de trayectoria. Nosotros desarrollamos proyectos, pero también los construimos y los operamos. Entonces, desde la perspectiva del desarrollo del hidrógeno y de sus derivados, tenemos que ver toda la cadena de valor y eso muchas veces tiene grandes desafíos, como adelantó Carolina. El tema de integración de diversas tecnologías en los territorios y de proyectos de gigascala, como los que vemos nosotros, es un desafío per se. La territorialidad de estos proyectos y la capacidad de poder gestionar cada una de las cajitas de este diagrama de flujo desde la evaluación ambiental de los proyectos ya es un reto y un desafío técnico importante. Muchas veces, también lo dijo Carolina, existe compatibilidad territorial, por ejemplo, para un tipo de industria en tal sitio y tú requieres de tener más de una industria en ese suelo y eso es ya la primera barrera. Después la barrera de integración en términos de ingeniería. Los gases, el amonio, las energías renovables y todos los componentes por sí solos han sido ya costosos de desarrollar. Y tú cuando ya intentas hacer modelos que gestionen la operación de los proyectos, se vuelve un desafío mayor. Y así lo hemos visto, nosotros ya tenemos varios proyectos que están en etapas más avanzadas y ha sido todo un desafío que hemos ido aprendiendo porque hay desafíos que son bien comunes a la industria y que se pueden ir complementando de país en país y hay otros que son retos de cada uno de los países. Entonces, técnicamente, la integración en términos de ingeniería y la territorialidad es algo que cuesta. Y también la complementariedad. En el panel anterior y en los side events se ha visto el tema de la certificación como algo relevante. Y nosotros sí lo vemos relevante cuando tú configuras un proyecto. Hay que entender que los proyectos de gigaescala, la mayoría va a estar conectado a la red por un tema de estabilidad, de horas de operación, de los electrolizadores. Y eso trae desafíos adicionales en la configuración de los proyectos. Cada red tiene su desafío diferente, pero también hay que tratar de ver cómo puedes desconectarte de la red, ya sea a través de baterías de litio o encontrando una buena complementariedad solar y eólica de los perfiles que te permitan no prescindir de la red o estar las mínimas horas conectadas. Entonces, son innumerables desafíos técnicos y que los proyectos de gigaescala se multiplican. Y bueno, hay la interacción también con todo tipo de consultores. Es algo que no deja de ser trivial, porque hay expertos en cada una de estas cajitas de la cadena de valor y tú tienes que hacerlos conversar en un solo proyecto, desde la perspectiva de ingeniería, desde la perspectiva de los vendors, y muchas veces
no hay empresas que tengan la capacidad de ver la línea de transmisión, cada una de las cajitas. Entonces también para nosotros ha sido un desafío importante hacer conversar a los consultores, y eso también es un llamado para los consultores que están. O sea, es difícil hacer que un consultor de la industria del oil and gas con un eléctrico se entiendan en términos de los desafíos que esta industria trae. Yo creo que es un aprendizaje y estamos todos en eso también, o sea, yo soy positiva. Y eso, en términos técnicos, es lo que más ha pasado en los proyectos que nosotros llevamos. Muchas gracias, Rosana, y de verdad estoy muy de acuerdo en que la comunicación y la integración en todo tipo de proyectos juega un papel fundamental, y aquí creo que esa invitación que haces a los consultores que nos acompañan el día de hoy recobra la mayor importancia posible. De verdad que sí. Bueno, doctor Guilén, esta misma pregunta, ¿qué consideraciones tiene sobre estos desafíos que tiene el país y que tiene el mundo en temas de hidrógeno? Muchísimas gracias, Gonzalo. A nivel global, en las economías emergentes y países en desarrollo hay 500 proyectos de gran escala de hidrógeno, que es un cuarto, un tercero de todos los proyectos mundialmente. Esta es una porción fuerte en estos países, pero solo hay 10 de estos proyectos que han llegado a una decisión final de inversión. Así que hay una brecha. Y hay diferentes razones para esto, y es que si los proyectos si son masivos, estamos hablando de millones de toneladas de hidrógeno verde al año, eso necesita 10 gigawatts de electrolizadores, 20 gigawatts de renovables, 20 billones de dólares. Así que tenemos que pensar no solamente de eso en términos de hidrógeno, sino que también hay que pensarlo en términos de la energía renovable. Y los que tienen experiencia con eso y han tratado de hacer un proyecto de energía renovable de 1 gigawatt, conocen estos retos. Así que lo otro que mencioné es la intensidad de capital, 30 billones de dólares por millón de toneladas de capacidad de producción anual. Necesitamos unos volúmenes masivos de inversión, y nuestro estimamos que necesitamos en países en desarrollo necesitamos 100 billones de dólares por año. Now, all concessional finance. Hablando de las concesiones del hidrógeno el año pasado, sobre las inversiones bancarias, esta inversión fue de 5.000 millones de dólares, muy lejos de lo necesario, y el Banco Mundial fue el mayor proveedor. Así que estamos involucrándonos en el tema del hidrógeno en muchas partes del mundo. India es un mercado muy importante, también algunos países africanos como Namibia, Albania, algunos países del norte, pero también de manera incremental aquí en América Latina con un proyecto en Chile que ya se discutió el día de ayer, donde proveemos procesos de financiación para inversión de electrólisis y las instalaciones. Estamos involucrados en proyectos en Brasil, en un puerto, en un hub muy importante, donde proveemos concesiones y financiación para infraestructura. La infraestructura es un componente que es muy importante en el desarrollo de estos proyectos de hidrógeno, y a menudo también requiere mucho tiempo para desarrollar las líneas de transmisión, nuevos puertos. 5 años, 10 años es el tiempo regular para este tipo de inversiones. Así que hay un tema que tiene que ver con realmente cuál es el alcance del proyecto. Las personas tienen enfoques muy diferentes. Así que algunos proyectos utilizan sol y eólica, otros solo eólica, y algunos creen que pueden desarrollar un proyecto solo con solar, algunos
incluyen el almacenamiento de la electricidad. Así que el hecho de que sigamos hablando de proyectos que son tan diversos, obviamente desde el punto de vista financiero lo hace un reto. Estos no son proyectos millones, cada uno es único, cada uno necesita mucha financiación de manera conjunta y cada institución tiene su propio proceso de debida diligencia, tiene mucha burocracia, así que todo esto requiere atención. Y después, finalmente, el tema de el costo, el capital de los proyectos debe bajar los costos de inversión, especialmente el tema de los del proceso de electrólisis y el aspecto del costo de la financiación. Si hablamos en el país latinoamericano, Colombia probablemente estamos hablando de 13-15% en el momento, Chile probablemente un poco más bajo y Brasil un poco entre los dos. Ese es otro aspecto clave que tenemos que revisar, si podemos reducir estas tasas a través de mitigación de riesgos. Y creo que te adelantas un poco a la segunda pregunta que quiero aprovechar para compartir con todos ustedes y sobre todo comenzar con usted, doctor Guilén, debido a su experiencia en el Banco Mundial, y es cuáles son esas barreras económicas y financieras que enfrentan los proyectos de hidrógeno verde a gran escala y cómo pueden los mecanismos de financiamiento y las políticas públicas adaptarse a apoyar la viabilidad y sostenibilidad de estas iniciativas. ¿Cuáles han sido esos casos que usted ha visto a nivel mundial que puedan ser como casos de éxito, que puedan ser replicables en nuestro país y la región? Bueno, es un hecho de que el hidrógeno renovable hoy es considerablemente más costoso que el convencional. En regla general, en el mejor de los casos, el hidrógeno regional $1 por kilo, el azul 2 y el verde 3, pero hay proyectos de hidrógeno verde no más de $10 por kilo. Así que hay un producto que por sí mismo es indistinguible, pero que considerablemente cuesta mucho más. Así que de alguna manera podemos cerrar esa brecha con los precios, pero a $10 por kilo de hidrógeno convencional puede que sea $1 por kilo si se tiene $100 por una tonelada de CO2, pero no es suficiente todavía. Debemos complementar eso con otras políticas. Obviamente debemos seguir trabajando en la reducción de costos para el hidrógeno verde. Ya mencioné obviamente el tema de los costos del proceso de electrólisis. Hay un potencial importante aquí, pero también el costo de la electricidad renovable también es un punto clave. 55 por kilo. Y en ese contexto decimos que si 3-4 centavos por kilovatio hora tiene una chance, si es más allá de eso, bueno, probablemente será algo difícil. Pero si se tiene una discusión si hablar de energía eólica, no veo cómo eso va a funcionar en el momento, porque tiene una reducción de costos significativa. Todos debemos trabajar esos diferentes aspectos para bajar los costos. Y eso, al fin del día, va a dar la viabilidad económica y al mismo tiempo trabajar en el tema de la financiación para poder llevar el proceso más allá. Ana, cuéntanos un poco desde tu experiencia el tema de financiamiento. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ha pasado? ¿Qué consideras? Bueno, lo que nosotros estamos viendo acerca del financiamiento de los proyectos, insisto, son proyectos giga escala, que solo la tramitación ambiental muchas veces tarda mucho tiempo, sobre todo en algunos países. En Brasil no, por ejemplo, en Brasil ya tenemos la aprobación ambiental, pero por ejemplo en Chile una evaluación ambiental puede demorarse 3 años, acá en Colombia la acción es previa, y 5. Entonces, estamos trabajando desde ahora para no tener problemas de financiamiento
futuro. ¿Y cómo nosotros lo vemos? Lo vemos integrando a los proyectos desde cero los aspectos de ESG, por ejemplo, que es algo que yo creo que hay que conversarlo desde ya. Por ejemplo, hay cosas que se pueden hacer, como análisis de alternativas, voy a entrar mucho a los proyectos, pero análisis de alternativas de pipeline, análisis de alternativas de líneas eléctricas. Eso que muchas veces tú estás apurado tratando de sacar proyectos, no lo haces en el año cero de tu proyecto. Cuando tú quieras financiar ese proyecto, vas a tener más dificultades de que otro proyecto que sí lo hizo. Entonces ahí vemos una ventaja comparativa en poder invertir en el año cero, ese es el tema, que es caro, pero invertir en el año cero para poder tener mejores opciones de financiamiento en el futuro. Eso por esa parte. Y de otra forma también, lo que nosotros vamos haciendo es ir tratando de buscar socios en los proyectos de giga escala, y no puedo revelar quiénes son nuestros socios por temas de confidencialidad, pero en los proyectos de giga escala, que son altamente intensivos en capital, es la forma de obtener en el futuro un buen financiamiento. Y si ya el partner es off-taker, es mejor todavía. Entonces, muchas veces nos apuramos en los proyectos sin tener eso resuelto. Y, por ejemplo, en Chile pasa que ya hay una corriente de pensadores que dice, habían 64 proyectos anunciados y hoy en día han avanzado 10 o no han pasado del PowerPoint, que es algo que pasa bastante. Bueno, nosotros nos cuidamos bastante de eso porque entendemos que también hay una credibilidad del mercado que mantener y que también va a servir en el financiamiento. Entonces también nuestra estrategia es ser cauto en la comunicación de las cosas sin perder el entusiasmo, por algo estamos acá y nos gusta mucho poder transmitir nuestra experiencia, pero siendo cautos para crear también o acortar la brecha de realidad de estos proyectos, sobre todo de los proyectos de giga escala, porque lo que yo veo en Chile es que ya comenzamos con eso. Colombia ha comenzado, de hecho yo los pongo de ejemplo, porque Colombia ha comenzado más sutilmente, Brasil también, y paso a paso. Entonces yo creo que también es el camino correcto para pensar en el financiamiento de los proyectos e ir acortando las brechas de las expectativas versus la realidad. Y ya en términos de financiamiento duro, yo creo que es un desafío para todos, o sea, para las grandes compañías, para las pequeñas compañías, porque es un mercado que está en desarrollo. Y si tú miras el mercado de las renovables, que ya también lo vimos, también fue un desafío para los que venimos de las renovables esto mismo. O sea, el financiamiento, si no tenías un contrato, un PPA, era más difícil y es algo, entonces es algo que es común a las industrias y sobre todo la magnitud de esta industria lo hace un desafío un poco mayor. Eso es lo que les puedo contar. Súper, Rosana, muchas gracias. Carolina, cuéntanos. Bueno, ya sabemos todos que los costos de la tecnología son altísimos. Cada partecita del proyecto, pues hoy en día tiene unos costos muy altos. De nuevo hablamos de proyectos de muy gran escala comparados pues con, al menos en Colombia, con las magnitudes de los proyectos que tenemos acá. Entonces, pues eso obviamente te significa unos costos tecnológicos muy altos. Y otra de las barreras importantes que está muy alineada con lo que mencionaba Adolfo hace un momentito, tiene que ver con que, claro, como estos proyectos son de tan alta envergadura y de tan alta inversión, pues son proyectos que requieren due diligence de parte de las entidades financieras muy rigurosas. Y entonces eso también en este momento puede verse como una barrera, pues porque encarece los proyectos. El off-taker pues, del proyecto se requiere que sea Tier 1, entonces digamos que todo eso comienza a encarecer, pues digamos es una barrera actualmente. Ahora me alineo con Rosana lo que decía, prácticamente los inconvenientes financieros que vivimos en las renovables hoy y que llevamos transitando desde hace 10 años, seguramente si no los logramos resolver en los próximos 2, 3, 5 años, son los que vamos a tener de cara a los proyectos de hidrógeno. Ahora bien, sobre los mecanismos y la política y lo que se puede hacer en la regulación, la política pública como para apoyar esto, creo que hoy en día, de nuevo, porque se ha abierto, porque las renovables han andado un camino que nos ha servido para los proyectos de hidrógeno, hay mecanismos, hay incentivos. En Colombia pues tenemos
digamos ya como una normativa y una regulación alrededor del hidrógeno. A nivel global también, lo que nos mostraban hace un momento en la presentación de H Inicio, pues son mecanismos que de alguna forma buscan impulsar y apalancar estos proyectos. El proyecto de nosotros, pues solamente como para contarles, fue seleccionado para acceder a los recursos, por ejemplo, de la GIZ en el marco del programa H2Up. Entonces digamos que hay ayudas, sin embargo, pues no son suficientes por, de nuevo, los altos costos de los proyectos. Entonces, ¿ahí qué se requiere? Bueno, antes de contar qué se requiere, todos esos apoyos, y de pronto para hacerlo un poco más explícito, todos los apoyos que hoy tenemos disponibles le pegan o apuntan directamente al CAPEX de los proyectos. Pero resulta que el CAPEX de estos proyectos, que también le pasa a los de renovables, pero en una muy menor escala, pues digamos, no es lo suficiente, no es el porcentaje suficientemente alto como para mirar toda la inversión. Entonces lo que uno necesita es que se den incentivos más relacionados, por ejemplo, con la garantía de la demanda, que lo hablaban el día de ayer, y es cómo a través de políticas y regulación, por ejemplo, relacionada con reducción de emisiones o con calidad de combustibles o bueno, cualquier normativa que se alinee pues con temas globales de objetivos, nos ayude a garantizar una demanda que tenga la disponibilidad a pagar, pues bien sea por el metanol, por el amoníaco o por el mismo hidrógeno. Allí hay una oportunidad gigantesca pues para los gobiernos y para las entidades que regulan el mercado, los mercados, para que puedan apoyar y apalancar estos proyectos, y desde lo que hemos nosotros analizado en el marco pues, de nuestros modelos de negocio, esto es una de los faltantes que hoy vemos que se requiere atender, y es cómo garantizar el financiamiento ya desde el OPEX como tal del proyecto. Qué importante trabajar sobre la demanda, que definitivamente yo creo que es un punto también estratégico en esta gran ecuación matricial que estamos trabajando acá. Creo que ese punto también es absolutamente importante. Y bueno, Daniel, cuéntanos, de tu parte, ¿cómo lo ves? Gonzalo, gracias. Bueno, hablábamos, Carolina, más temprano que corríamos un riesgo los que estamos aquí sentados y es ponernos un poco repetitivos. Así que yo voy a tratar bueno, estoy muy de acuerdo con lo que acabamos de hablar. Yo creo que si algo de los que hemos estado aquí ayer en todas las charlas y en los paneles, si todos nos podemos poner de acuerdo en algo es que los costos iniciales de estos proyectos son tremendamente altos en comparación. Y yo le voy a agregar una capa de complejidad, y es que si uno como desarrollador quiere venir a hacer proyectos en La Guajira, pues tiene que hacer una prospección de carácter social y ambiental rígida, ¿no? Con todo el diagnóstico correspondiente. En los números de NERTRAC esto puede llegar a costar más o menos unas 4 veces lo que cuesta una prospección social en otras partes de Latinoamérica. Y adicional a esto, quisiera mencionar que hay un estudio que hizo la Unión Europea sobre los potenciales costos de un proyecto Power-to-X en Colombia, y era del orden de los 10 billones de euros. Para referencia, y Corfu, que ha hecho un gran esfuerzo en Chile por tener un facility de financiación, ha logrado 1 billón, si no me falla la memoria, ¿no? Entonces estamos hablando todavía de un gap importante que existe en la financiación para proyectos de este calibre. Nosotros tenemos, digamos, una estrategia en términos generales que surge desde Alemania. El gobierno alemán es un gobierno que apoya a través de subvenciones mucho este tipo de proyectos de gran escala, y entonces pues es apenas natural que nosotros modelemos la financiación de nuestros proyectos basados en un porcentaje en este tipo de subvenciones, ¿no? Ya Rosana, Carolina, ustedes mencionaban el DEVEX Funding, y H2A pues es básicamente uno de los ejemplos más claros que existen, ¿no? De la GIZ. Tenemos también de DG fondos para el desarrollo de estudios de preparación, y tenemos iniciativas IKI, bueno, todos estos alemanes, ¿no? Que son los que conocemos de mejor manera en NERTRAC. Sin embargo, sí, una sugerencia sí puede ser que este tipo de elementos son susceptibles a la adaptación a los contextos locales, ¿no? Estos H2Up, digamos que tienen unos fondos que son los mismos para la mayoría de países, es una ayuda muy grande, pero sería interesante ver qué puede suceder con la adaptabilidad al concepto colombiano que tiene, digamos, o incluso latinoamericano que tiene la prospección social con unos costos importantes. De cualquier manera, esta es una estrategia importante como primer paso para hacer una suerte de de-risking de inversión, ¿no? Cuando una empresa viene desde afuera y dice quiero invertir en Colombia, estamos en desventaja competitiva por estos costos incrementados en comparación. Buscamos hacerlo entonces a través de este tipo de subvenciones como primera medida. Otra medida que quisiera mencionar es la necesidad de flexibilidad
de la banca tradicional, ¿no? La mayoría de estos proyectos al final del día se van a financiar a través de la figura Project Finance. Y ustedes ya mencionaban, Rosana, creo que tú mencionabas justamente que con las renovables a uno le requieren offtake, ¿no? Unos volúmenes importantes a 10 años, un EPCista de calidad y unas garantías en términos, por ejemplo, de ganancias de proyecto tempranas. Y esto tiene todo el sentido del mundo cuando uno está financiando proyectos en un mercado que existe. Pero el mercado del hidrógeno es un mercado incipiente, entonces lo cierto es que nosotros como desarrolladores, y me atrevo tal vez a hablar de conjunto con los desarrolladores que estamos aquí, requerimos o quisiéramos que la banca tradicional y los diferentes actores que tienen parte en este tipo de financiación tomen riesgo también. Yo creo que otro de los mensajes de ayer era justamente que hay que hacer todo esto, todos los actores de manera conjunta. Y la banca tradicional, de hecho en nuestra experiencia, hay bancos que están dispuestos a, digamos, a tolerar este tipo de riesgo, tener un poco de flexibilidad, y son bancos típicamente que tienen unos enfoques top-down, ¿no? Unas instrucciones de objetivos sostenibles importantes y la instrucción prácticamente de invertir en proyectos de descarbonización. Entonces, alianzas estratégicas con este tipo de bancos es muy importante, yo creo que para financiar nuestros proyectos. Y finalmente un tema que ya hemos repetido muchísimo, que es el dilema huevo, el huevo o la gallina, ¿no? Tenemos, al final del día, Gonzalo, este tipo de proyectos tienen que hacer sentido económico, ¿no? Cierre financiero. Y la única forma de hacer eso es a escala, ¿no? Escala gigawatt, muy seguramente, economías de escala. Entonces tenemos volúmenes muy grandes de producto, y hablemos, por ejemplo, de un amoníaco verde y una industria que no necesariamente está lista a pagar un premium por ese volumen, ¿no? Entonces, es aquí cuando instrumentos como el H2 Global cobran toda la vigencia del mundo. Muy seguramente es un tema que le es familiar a todo el mundo. Enertrack es co-desarrollador y cofundador del H2 Global, pero pues lo que quiero traer aquí básicamente es este tipo de instrumentos que por una parte compran los volúmenes a precio de hoy, ¿no? A lo que cuesta hoy el mercado, y con la subvención del gobierno alemán cubre la diferencia y va y vende, trata de vender el precio de forma competitiva. Pues son instrumentos que cobran la mayor vigencia para ir cerrando pasito a pasito toda esta diferencia que existe en la financiación. Pero creo que sí, el mensaje general es que al final del día todos los que estamos aquí tenemos que asumir un riesgo, y por qué no tener un poquito de fe en la causa también. Fe en la causa, absolutamente, Daniel. Estamos acercándonos ya en los temas de tiempo. Creo que no puedo dejar de hacer esta última pregunta que me parece de la mayor relevancia, y comenzamos precisamente en el primer punto que mencionabas, Daniel, de los temas sociales y ambientales. Ya hablamos de lo técnico, logístico, financiero, económico, pero los ambientales y sociales también son unos retos importantísimos, y más en nuestra región. Obviamente estos pues están al final un poco atados a cuáles son esas prácticas en responsabilidad y sostenibilidad que cada una de las empresas están adelantando para llegar a esas regiones. Muy brevemente, porque ya nos estamos acercando al tiempo, cuéntanos un poco, nos vamos a volver contigo ahora, ¿cómo ves esta situación desde este punto de vista? Gonzalo, pues yo quiero contar un tema un poquito personal de mi relación con el hidrógeno, y es que básicamente uno de los temas que más me gustan del hidrógeno es que tiene un potencial de ser transformador social, ¿no? Pues tiene, digamos, un propósito muy noble, y es la descarbonización de la industria, claro que sí. Digamos, en países europeos como Alemania uno habla de capacidades instaladas, descarbonización de industria, pero podemos recordar que en el balance de la carga energética, que típicamente los países de poder, por decirlo de alguna forma, son los que están más cerca de los combustibles fósiles, pues de repente el hidrógeno le da la oportunidad a lugares como el desierto de Namibia o la Guajira de crear valor, ¿no? Donde hay recursos que son viento y sol. Y eso me parece pues que es realmente el quick del asunto. En términos sociales, rápidamente, como desarrolladores nosotros tenemos la responsabilidad absoluta, y volviendo un poco a Guajira, y creo que nos centramos mucho en Guajira porque pues es donde los estudios indican que los costos nivelados son los menores, ¿no? Y tenemos potenciales de ser hub. Es importantísimo hacer un diagnóstico. Tenemos la responsabilidad sólida, todos los desarrolladores, de hacer un diagnóstico completo. No me voy a extender mucho en ese tema porque ayer hablamos mucho de eso, pero sí creo que es importante que todos lo tengamos o decirlo nuevamente. Quiero contarles un par de enfoques que estamos haciendo en Namibia. Es un proyecto que también tiene un componente social bien importante. Muy rápidamente, ayer se hablaba de las estructuras de copropiedad.
Eso es un tema interesantísimo para hacer que las comunidades locales tengan ese nivel de engagement necesario para el proyecto, lo quieran, lo cuidan, pero eso tiene un desafío, un subdesafío además, y es decirle a las comunidades, por ejemplo, y no necesariamente estamos hablando de las comunidades indígenas, sino en general a comunidades locales, que los beneficios del proyecto pueden llegar 7 años después de la inversión inicial. Entonces, que tú eres el dueño de este proyecto, pero el primer cheque puede estar llegando en 7 años. Eso es algo que es difícil de dibujar, pero pues estamos tratando de diseñar esa figura en Namibia y esperando tener muy buenos resultados y que sea un tema que también tenga algo de replicabilidad aquí en Colombia. Y por otra parte, ayer los colegas, por ejemplo, de Colibrí mencionaban las propuestas de marcos de negociación conjunta en Guajira. Y yo creo que uno de los temas es que los desarrolladores llegan de manera independiente, negocian una cosa aquí, otra cosa allá, y luego cuando la gente se habla entre ellos se dan cuenta que es que aquí se negoció una cosa y aquí otra. Y este tipo de marcos de negociación pueden generar la transparencia necesaria para recobrar la confianza que tanto necesitamos, ¿no? de las poblaciones locales. Finalmente, pues en temas ambientales, nuevamente, pues el hidrógeno estamos haciendo esto, ayer lo decía Mónica Gasca, para evitar ese punto de no retorno de los 1.5 grados centígrados. Eso es lo que todos aquí, los que estamos interesados en el hidrógeno, creo que queremos hacer de manera ambiental, pero no podemos descuidar por el camino impactos ambientales locales. ¿Qué está sucediendo con el agua, los volúmenes del agua? Si yo voy a hacer electrólisis en Guajira a través de desalinización, ¿qué pasa con la salmuera que queda? ¿Se devuelve? ¿En qué cantidades? ¿No? Entonces, eso se hace con manejos de impacto ambiental y bueno, creo que me quedo aquí para… Sí, por favor, no Daniel. Creo que ya me están haciendo señas que tenemos que más o menos sí o sí terminar. Mil disculpas con la organización. 30 segundos te voy a dar, Carolina. 30 segundos. No, alineada completamente con Daniel. Básicamente yo iría un pasito más adelante en la parte social y diría, bueno, La Guajira está muy diagnosticada, creo yo, actualmente, y lo que tenemos que hacer es un poco, como lo proponen Colibrí, pues bueno, ahora lo menciona NERTRAC, nosotros trabajar conjuntamente en una estrategia Guajira, llamado al gobierno nacional, porque creo que es el que debe generar ese joint entre las empresas, y también llamado a las empresas a no hacer esta generación de expectativas atomizada, porque eso al final lo que hace es perjudicar a los proyectos. Creo que eso es como básicamente lo que el mensaje que daría. Este tema de las social equity models que nos contaron ayer me parece que son claves, cómo hacemos partícipes a la comunidad y cómo desde la innovación de los proyectos compartimos conocimiento, no solamente en cuanto a la energía, sino conocimientos corporativos, si los queremos hacer parte de la empresa, entonces que pues la comunidad aprenda a crear empresa, a ganar rédito, a ganar beneficio de esto, todo el conocimiento tecnológico que traemos a la región con los proyectos y demás. Creo que eso ahí está. Súper. Para ser rápido. Rosana. Bueno, ayer mi colega Diego Patrón habló mucho tiempo sobre La Guajira y nuestro trabajo de tiempo, pero yo creo que la Guajira es importantísima dentro de una estrategia global de cambio climático y eso es lo que nos mueve, pero también reforzar la importancia de crear valor local, valor local desde cuando uno llega. Lo que hablaba Daniel es muy importante y como es una industria que no se ha creado, que todos nos portemos bien. No basta con que un solo desarrollador, una sola empresa lo haga bien. Acá no nos podemos equivocar. Entonces eso es. Así que eso, aprovechemos el potencial de La Guajira. Súper importante. Y doctor Guillen, terminamos con usted. Cuéntenos un poquito sobre estos temas sociales y ambientales. Bueno, claramente esto no es único, el tema del hidrógeno. Esto sucede con todos los proyectos grandes, es el pan y queso de todos los días del Banco Mundial y en Colombia creo que no es nada diferente. Un gran aplauso a estos panelistas que nos acompañaron el día de hoy y agradecerles esos grandes comentarios y conocimientos que compartieron con nosotros. Muchas gracias.